Bueno, buenas tardes. Bienvenidos hoy a este club de lectura. En este espacio, hoy nos reunimos apasionados por la literatura para explorar, discutir y disfrutar juntos de las obras maestras de la escritura. Hoy nos sumergimos en el fascinante mundo de Nada, la aclamada novela de Carmen Laforet. Nada nos transporta a la Barcelona de posguerra, donde la protagonista, Andrea, se adentra en una ciudad llena de contrastes y desigualdades. A través de su mirada sensible y crítica, Laforet nos sumerge en un relato magistral que explora temas como la juventud, la libertad, la opresión y la búsqueda de la identidad en un entorno hostil. Durante nuestro viaje literario exploraremos el estilo único de Laforet, su habilidad para retratar personajes complejos y su capacidad para tejer una trama cautivadora llena de giros inesperados. Analizaremos las metáforas y símbolos que pueblan sus páginas, desentrañando sus significados y reflexionando sobre su relevancia en nuestra propia vida. Este club de lectura es un espacio de intercambio y enriquecimiento mutuo. Cada uno de nosotros aporta su perspectiva única, compartiendo sus emociones, ideas y preguntas. A través de nuestras discusiones, profundizaremos en la obra de Carmen Laforet, encontrando conexiones personales y desafiando nuestras propias interpretaciones. Siéntense libres de expresar sus opiniones, compartir fragmentos que les hayan impactado y plantear preguntas que hayan surgido durante la lectura. Juntos crearemos un diálogo enriquecedor y nos sumergiremos en el mundo literario de Nada. Prepárense para descubrir nuevos horizontes, expandir nuestros horizontes y sumergirnos en la maravillosa experiencia de la lectura compartida. Bienvenidos a este club de lectura y a este emocionante viaje literario con Nada de Carmen Laforet. Entonces, les voy a presentar, vamos a trabajar ahora con Marcela. Y les voy a mostrar las diapositivas ya de hoy. Entonces, listo, Marce, ya puedes iniciar. También les invito a llenar el formulario de asistencia, entonces ahí les envío a todos el formulario. Hola, buenas tardes a todos. Hola Juan, hola a todos, gracias por asistir el día de hoy a este último ciclo de actividades culturales de mayo que se relacionó a una escritora española, en este caso fue Carmen Laforet, una escritora que fue opcionada por uno de ustedes, por Orlando, y su libro más representativo, que es Nada. Entonces hoy vamos a hablar de este libro. No sé si de pronto Orlando nos quiere hablar un poquito sobre esta obra, que él fue el que nos la sugirió. ¿Cómo le pareció? ¿Por qué no la sugirió? Yo vi a Orlando por ahí, ¿cierto? Sí. O nos escribes, te leemos. Ya le pedí para que pudiera hablar. Hola Orlando. Se fue. Se fue. Bueno, no sé, de pronto alguno ha escuchado algo al respecto de Carmen Laforet que nos quiera compartir antes de pronto de hablar de ella, o si estuvieran en las dos actividades anteriores donde se habló como de la vida y de la obra de esta escritora. No, no quieren hablar. Carmen Laforet nació más o menos en el 21, en 1921. ¿Hola? Que sí, Carmen Laforet nació más o menos en 1921. Sí, 1921 nació ella. Bueno, vamos entonces a hablar un poquito resumidamente sobre ella. Igual es una escritora muy reconocida en su país natal, que es España, ¿cierto? Ella, como dice Juan, nació en 1921, falleció lamentablemente en el 2004 a la edad de 82 años por un Alzheimer. Nació en Barcelona en 1921, un 6 de septiembre. Es hija de un arquitecto de Barcelona y una profesora también
es española. Al fallecer su madre, fallece cuando ella es muy niña, su padre se vuelve a casar y vuelve a conformar un hogar, lo que Carmen nunca llegó como a estar de acuerdo, nunca tuvo una buena relación con su madrastra, por así decirlo. Entonces migró muy joven a la casa de su abuela. Es muy, o sea, por ejemplo, si ustedes se ponen a leer la novela de Nada, es muy autobiográfica la vida de Carmen Laforet. Cuando fue joven, cuando era joven todavía, ingresó a estudiar filosofía en Barcelona en 1939, pero nunca terminó de estudiar. Luego empezó Derecho, tampoco terminó de estudiar Derecho, y finalmente en 1945 escribe su obra más representativa, que es Nada. Podemos cambiar las diapositivas, Juan. Bueno, escribió su obra a los 23 años, lo que la hizo muy famosa y la catapultó muy joven a la fama literaria. Se casó años después con un crítico y periodista que se llamaba Manuel Cerezales. Tuvo cinco hijos y algunos de los cuales también se han dedicado a la escritura. El matrimonio lamentablemente se separó en 1970. Podemos cambiar las diapositivas. Bueno, ahí hay una frasecita de ella que es muy bonita, que dice, si hubiera, ¿qué? ¿Lo puedes devolver? Ahí está. Bueno, un momento. Ya, bueno. Me está adelantando la No, la otra frasecita. Si hubiera acabado el mundo o si hubiera muerto uno de ellos, su historia hubiera quedado completamente cerrada. Hubiera quedado completamente cerrada y bella como un círculo. Así suele suceder en las novelas, en las películas, pero no en la vida. Me está dando cuenta que yo por primera vez de que todo sigue, se hace gris, se arruina viviendo, de que no hay final en nuestra historia hasta que llega la muerte y el cuerpo se deshace. Ese es un fragmento pequeño de la novela que abordaremos el día de hoy. Nada. Bueno, Carmen Laforet fue una feminista y tuvo gran influencia o sea, ella siempre defendió la libertad a las mujeres, por decir que tuvo pues como un tipo de vida que querían vivir y que no podían vivir. Entonces, mediante la literatura fue una gran luchadora social por esos derechos económicos, esos derechos económicos, políticos, sociales, culturales, que las mujeres siempre estamos como pidiendo, ¿cierto? Entonces, es como su labor en la escritura siempre fue imprescindible para entender cómo las complicadas luchas que las mujeres siempre hemos tenido, que hemos encabezado durante todo el siglo XX para poder ganar y reivindicar como nuestros derechos, ¿cierto? Aquí hay una frasecita de ella que dice, si vieras, a veces tengo miedo de sentir el dualismo de fuerzas que me impulsan. Cuando he sido demasiado sublime una temporada, tengo ganas de dañar un poco. El premio Nadal es uno, como muchos sabemos o algunos no, es uno de los premios literarios más importantes, es el más importante que se da desde la Academia Española. Es un premio literario que es entregado desde 1944 por Ediciones Destino, una de las editoriales más importantes a nivel literario, y es uno de los premios que lo han recibido la mayoría de escritores destacados de la literatura española. Como dato curioso, Carmen Laforet es la escritora joven
que ha logrado, más joven que ha logrado este premio, nada más con 24 años. Sus obras publicadas. Bueno, ya. Voy a leer esta frasecita. Tal vez el sentido de la vida para una mujer consiste únicamente en ser descubierta así, mirada de manera que ella misma se siente irradiante de luz. Bueno, puedes pasar a la otra diapositiva. Listo. Bueno, para todos los que pudimos tener la oportunidad de leer este libro, hay unas relaciones muy interesantes y curiosas a lo largo de toda la obra. Empezando porque Andrea llega siendo huérfana y ahí empieza a abordarse esa idea del realismo, de los principios del realismo que viene a tener como la novela española en 1945, en donde Andrea aparece pues huérfana, en donde sus tíos terminaron en una locura completa por culpa de las guerras. Y en donde las pobres mujeres que están dentro de la familia tienen que padecer todos los conflictos en todas las maneras, a nivel psicológico, a nivel personal, social, de todas las maneras, y también económico, por ese montón pues, de luchas que habían, al punto de que toda la historia viene a desarrollar una amarga experiencia de inicio a fin, por ejemplo, en todo el libro, con la relación que sea, por ejemplo, entre Juan y Gloria, en donde la novela termina de una manera desesperanzadora, en donde se menciona nunca que Gloria sobrevivió, en donde se menciona que Juan dejó de pegarle, y en donde muy probablemente las cosas hayan terminado para mal, mostrando así como una representación y también una denuncia en torno a las dinámicas que se desarrollaban a lo largo de España en esa época posguerra. Entonces, esta novela muchas veces la viene a abordar bajo una dinámica de atemporalidad, en donde puede ser que que ese libro se lea 20 años después, o 40 años, 50, 70 años, y aún así viene a tener una relevancia fuerte en donde se presentan dificultades que se manejan en el pasado y que también hoy se manejan, en donde hay mujeres que son violentadas, en donde hay muchachas que viven con el conflicto social de crecer, de ir a la universidad, de luchar a veces con las tradiciones que se manejan a lo largo de su vida, y como eso a la vez viene a desarrollar una evolución constante en torno al personaje y en torno, por ejemplo, a nosotros, o en este caso a Andrea. También otros elementos muy curiosos respecto a la historia es que la manera en la que uno puede llegar a leer y retratar el libro en nuestro imaginario colectivo aquí en Colombia, cuando uno observa en las primeras escenas que ella llega a un lugar completamente lúgubre, lleno de moho, y así, que todas las camas están llenas, están humedecidas, que ahora apenas sobrevive. Uno se imagina la perspectiva más llevada que puede haber de un lugar, a un hueco en el que a uno le toca vivir. Y es muy curioso cuando uno observa cómo en realidad eran las calles de esa época para 1945, viendo que no es tan desesperanzador en la manera en la que uno se idea la perspectiva, por ejemplo, del inicio de la historia, a cómo en realidad ellos pues vivían. Y también es interesante porque de todas maneras ellos abordaban la dinámica de que en medio de todo, esa calle en algún momento fue muy opulenta, tenía muchísimos recursos y la gente como que iba y era un lugar muy bello. Entonces, es muy interesante esos elementos a lo largo pues, de la historia. Marce, ¿quieres compartirme un poco de más o menos acerca de la relación entre los amigos de Andrés? Hola, no te escuché. Si quieres compartirme un poco acerca de la relación entre los amigos y Andrea, entre Jaime, Ena y los amigos nuevos.
No, pues, ¿qué piensan los participantes? Si alguno ¿Qué quiere piensan de la compartir, novela? pueden poner su manito y ahí les pedimos para desbloquear el mod y con esto ahí pueden compartir. Bueno, Pues a mí me pero parece de eso muy interesante como el cambio de Andrea, mm, el antes y el después, como al ingresar a esta parte educativa como a la institución, ¿cierto? Ella aprende muchas cosas de sus amigos y eso también es como lo que hace que ella pueda adoptar como un tipo de personalidad más revolucionaria. Eso es lo que me parece muy interesante, la relación de ella con sus amigos. No sé qué sí, piensan nosotros. vamos a ver. Edward aún no ha terminado el libro, entonces no le podemos hacer spoiler. Bueno, Edward, si Pero es quieres, cortico, el libro es puedes cortico. compartir un poquito cómo vas o qué te ha parecido el libro hasta ahorita. Igual la novela es muy cortica, se lee fácil. Es una literatura muy limpia. Si quieres, vas pasando Bueno, la otra entonces, diapositiva. sí, ya continúo. Bueno, entonces, para no hacer spoiler a de Edward, seguimos por aquí. Igual los estamos leyendo. Sí. Bueno, ahora vamos a ver un video en el que vamos a ver un poquito del contexto histórico de Carmen Laforet y el libro de Nada. Si situamos a Carmen Laforet en ese contexto histórico, ¿no?, de los años 50, nos encontramos pues, en un escenario dominado por los hombres. Apenas había un mundo femenino en cuanto a escritoras se refiere. De hecho, estamos hablando de la posguerra, de una etapa en que el ambiente político condicionaba la escritura. Entonces, muchas de las mujeres escritoras se encontraban exiliadas y ahí estaba esta figura enigmática, porque quiero utilizar esta palabra, una mujer joven que estaba en un momento de querer expresar sus inquietudes, sus preocupaciones, sus vivencias, porque yo creo que es muy importante vincular la narrativa, las historias que comparte, que a través de su literatura Carmen Laforet tiene que ver con su realidad, con sus experiencias. Encontramos a una mujer joven que se pasaba sus ratos componiendo, bueno, en ese momento nada, que surge de un largo recorrido, otros dicen que de un periodo más limitado, que fueron unos meses, pero siempre iba con sus papeles hasta que cuando terminó esta novela, después de su etapa en Barcelona, se va a Madrid después de año y medio y ella en Madrid pues conoce a Alinka Babeca, que era una compañera que conoce allí en la universidad, de familia burguesa, muy bien situada, y ella le introduce a Manuel Cerezales, quien se convertiría en su marido un par de años más tarde, pero fue él, que ya era un reconocido periodista y un intelectual, quien le propone que presente su obra en un premio que se inaugura, que es el Premio Nadal, que se inauguraba ese año. Y ahí surge la nueva estrella, ahí surge el éxito de Laforet, de Carmen Laforet. Llegué a Barcelona de noche. El gran rumor de la gente, la sensación confusa de la ciudad, tenían para mí un gran encanto, ya que envolvían
todas mis impresiones en la maravilla de haber llegado por fin a una ciudad grande, adorada en mis sueños por desconocida. Voy a casa de la señora de Brunet. ¿Qué piso es? El tercero primera. Tenga una cerilla porque se ha estropeado la luz de la escalera. Gracias. Nada es una novela atemporal y es una novela que podría formar parte del mundo de los adultos como del mundo de los jóvenes, es decir, es una novela juvenil, es una novela psicológica, es una novela de crecimiento y nos encontramos obviamente una protagonista que es una joven universitaria que quiere pues, entender ese mundo, es también una voz crítica del entorno, un entorno deprimente, es la posguerra, hay hambre, hay mediocridad, hay hipocresía, hay dobles estándares, hay una presión católica importante y ella es un espíritu libre. Entonces ese espíritu libre es lo que le lleva a Carmen Laforet a querer expresar en esta novela todas esas vivencias que de alguna manera ella también había experimentado, porque cierto es que, como ella decía siempre, no podía desligar sus historias de sus propias vivencias. Es muy difícil la tarea que se me ha venido encima. Educarte, moldearte en la obediencia, no sé si lo conseguiré. En fin, de ti depende. Es que yo, tía... Barcelona es un infierno, hija mía. Toda prudencia en la conducta es poca. Una joven en Barcelona debe ser como una fortaleza, ¿me entiendes? No, tía, no eres muy inteligente, nenita. Pero, en fin, te lo diré más claro. No te dejaré dar un paso sin mi permiso. ¿Me entiendes ahora? Ese mundo de sus vivencias, ese mundo para ella tal vez lúgubre, es el mundo que ella quería cambiar. Y por otra parte, pues conecta al escritor con una audiencia que son jóvenes, que son adultos, pero por eso su novela sigue siendo estudiada, no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero. De hecho, en Estados Unidos, por ejemplo, en numerosos departamentos de hispánicas, esta es una novela que es protagonista en el mundo anglosajón. Entonces, conecta a todos esos niveles porque nos transporta una etapa histórica muy importante de España, pero a la vez la transporta a la psicología de los jóvenes, de los que cuestionan y quieren cambiar un mundo y caminar hacia un mundo mejor, ¿no? Libre. Esa es la chica a la que se le caen los libros. Sí, pero no me hables en secreto porque se da cuenta de que nos ocupamos de ella. Decir que se le caen los libros no es una cosa ofensiva. Se los tiré yo, que a ella no se le cayeron. ¿Y ahora quién se los ha tirado? Aquí está el peine, tenga usted. Deje, no se moleste. Y la galleta María ha resistido el duro golpe. Muchas gracias. De nada. ¡Entren en clase! ¡Con orden! Es una obra que... Marce, ¿quieres compartir de los libros? Aquí hay una frase que nos dio Cristina, que dice: nada nos muestra la lucha interna de Andrea por encontrar su lugar en un mundo hostil y despiadado. A través de sus narrativas somos testigos de sus sueños, esperanzas y frustraciones, así como de su crecimiento personal a medida que se enfrenta a lo duro de la realidad. Pues sí, bajo la dinámica, imagínate estar en la posguerra, viendo el montón de conflictos que hubo, toda tu familia te ataca, los recursos de la familia también son completamente limitados. Entonces, sí, es muy complicado como esa dinámica de encontrar, de buscar la manera de florecer en un mundo donde todo te tiene apretado. Entonces, es muy interesante cómo se haga esa evolución por parte del personaje. Bueno, Carmen Laforet escribió como toda la vida, pero muy pocas obras fueron publicadas. Pero entonces, sí, muy pocas obras de ella fueron publicadas, pero aún así duró toda la vida escribiendo. Escribió como La Mujer Nueva, La Isla y los Demonios, La Insolación, Al volver la esquina, y bueno, muchos más.
pero la que viene a ser la obra más relevante por parte de ella viene a ser esta, de Nada. Bueno, yo sí quería hablar un poquito de las obras de ella. Ella, a pesar pues de que se casó muy joven, de pronto, bueno, ella a pesar de que se casó muy joven y de pronto no como que encontró un papel como esposa y pues como encontró el papel como esposa, tenía que cumplir con esto, ella se le dificultaba mucho escribir y volvió como a una lucha cotidiana y todo eso, pero así escribió varias obras. Uno de los cuentos más representativos de ella, que pues, a mí me gusta mucho de ella, se llama La Muerta. Es un libro es un cuento que ella escribió 7 años después de que ella, y pues desde que escribió Nada, y es como, sigue con ese hilo existencialista de esta novela Nada. Es una referencia a una madre que se llama María, y bueno, más o menos les cuento un poquito porque es muy interesante, una madre que sufre de estrés y que cuando se muere, ahí es que empieza a ser como importante para los otros personajes y para su familia. Entonces, la familia ve a María como un inconveniente hasta que se muere. Ya cuando se muere, sí empieza como a valorar esa importancia de su mamá. Muchos comparan sus obras como estas obras así tipo existencialistas como de pronto Crimen y Castigo de Dostoyevsky, o también lo comparan con obras como Cumbres Borrascosas, por el enfoque del sentido de la vida, el enfoque de la existencia de Dios, que son novelas meramente existencialistas. En 1952 ella publica también una de sus novelas, La Isla de los Demonios, que es como también una novela autobiográfica. Casi todas sus novelas son muy autobiográficas y narran como esa parte del contexto donde ella se cría en España. Por eso es que ella es una escritora tan representativa en su España. En España, yo casi todas como las críticas y pues todo lo que busqué ella eran como de medios españoles. De pronto en Latinoamérica no es como tanta la influencia, ¿cierto? Que tiene como en esa parte de España. También entre sus novelas abarca mucho lo que intriga, el misterio, y que son un constante como de esa pista, esas novelas policíacas, y que en España precisamente han sido tan representativas ese tipo de novelas. Bueno, Nada, la novela que nos trae el día de hoy es una de las novelas más importantes, es la novela más importante de Carmen Laforet, la que la lleva al éxito, pero sin embargo la escritura de esta mujer es impresionante. Uno lo ve en sus cuentos que es tiene un talento grato. Como les decía al principio, es una novela autobiográfica. Andrea es como el reflejo de Carmen Laforet, y muchos críticos, y quizás otros no tan críticos, confirman que el éxito de Nada reside como en la descripción de esa España. Describe una España que pasó en una posguerra y que perdió como toda esa inocencia, esa pureza, ese resplandor. Y que ahora es habitada por hombres y mujeres cínicos, desgraciados, mezquinos, y que buscan como el beneficio propio y a costa de los demás. Bueno, lo importante es como, bueno, también la novela se llama Nada. ¿Ustedes por qué creen que la novela se llama Nada? Los que leyeron la novela. Bueno, como dato, la novela se llama Nada porque destaca como la rutina diaria, que es a veces predecible, previsible en su texto.
Entonces Andrea se convierte como a lo largo de la historia en ese testigo de todas esas relaciones de las que participa en su entorno, en su familia y en su grupo de amigos, y que se considera como una novela también de aprendizaje, de reflexión y de reflexión. Bueno, no sé qué piensan ustedes de la novela. ¿Lo leemos? Si les gustó o no les gustó, o qué opinan. Marce, una pregunta. ¿Tú sabes más o menos cuál era el ritmo literario que había antes del realismo en 1944? O sea, ¿cómo era como el común denominador eh, de los autores españoles para publicar? ¿O si sabes un poquito cómo era el tema que publicaban? O sea, No, si eran más esperanzables o si eran más positivistas. Porque eso es como otro énfasis del por qué tiene tanto valor, por ese realismo, esa penuria. Vamos a ver, Liliana nos dijo: la caracterización de los personajes hacen que el lector se sienta dentro del ambiente de la casa de la abuela, donde hasta los objetos cobran vida propia con las descripciones magistrales que hace la autora. La tía Angustia tiene una personalidad apabullante y de verdad me sentí contenta cuando se fue al convento. Pensé que Andrea por fin iba a tener su espacio para ser ella misma y sentirse en libertad, pero la habitación propia que Virginia Woolf había escrito años atrás no se dio para Andrea. Sí, eso pasa. Y es muy complicado porque las emociones que tenía la protagonista se han en esa represión que viene a sentir ella, pero a la vez como en la necesidad de aprobación o de sentido de pertenencia con las personas de clase burgués, que era con las que ella regularmente se mantuvo pues en relación, con los ricos de los amigos de Geeksos y también con ENA propiamente, y como todos ellos tenían recursos, y que a la vez esto generaba una presión en ella de querer compartir en algo, pero a la vez era muy triste porque eso que ella quería compartir terminaba siendo su sueldo para la comida del mes y al final ella no tenía absolutamente nada que comer. Y yo no sé cómo hacía para lograr poder concentrarse, hacer trabajos y todo, probando un triste resultado de la lechuga lavada, del agua de la lechuga lavada, que luego llega Antonia y le pelea, le dice: ¿usted qué porquería se está haciendo? Entonces es muy interesante como esa dinámica de esa represión que al final cuando logra liberarse, requería como requería un acompañamiento mejor en el que ella pudiera aprender más a administrar los recursos y a valorarlos de manera que no se tumbara ella misma cuando la persona que le manejaba las cuentas se fuera. Entonces, por ejemplo, eso es un error terrible de Angustias, por el tema de no darle como una independencia, de que ella aprenda cómo administrar con los recursos y acompañar. Y al final todos terminan sufriendo por esa dinámica de represión y luego la liberación que tiene la persona. Entonces, sí, es muy, muy interesante eso que sea. Bueno. Otro elemento muy interesante respecto a esta obra es, por ejemplo, la relación que tenía Román y Juan, en cómo ellos comienzan, cómo los otros personajes se relatan que ellos tienen una relación hermosa, y al principio de la novela aparece todo el mundo pues criticando la pelea de ellos dos, cuando Román se pone a darle la pistola a Juan, que está todo loco, para que le pegue el tiro, y que eso vino a ser una relación muy, muy constante a lo largo de toda la historia, que literal no terminó, al menos que, sí, básicamente fue algo que se mantuvo hasta el fin. Entonces fue muy, muy curioso ese tema. Vamos a ver aquí un fragmento de texto. Un fragmento de la obra. Bueno, por acá dice Cristina, que nada nos muestra la lucha interna de Andrea bueno, ese ya lo leímos. Dice Juan Pablo, no, Liliana.
La caracterización de los personajes hacen que el lector se sienta dentro del ambiente de la casa de la abuela, donde donde hasta los objetos cobran vida propia con las descripciones, las descripciones magistrales que hace la autora. La tía Angustias tiene una personalidad apabullanante, y la verdad me sentí contenta cuando se fue al convento. Pensé que Andrea por fin iba a tener su espacio para ser ella misma y sentirse en libertad, pero la habitación propia de Virginia Woolf, había descrito años atrás, no se dio para Andrea. Uy, sí, lo que dice Liliana me recuerda aquí un parrafito donde ella describe la casa, el baño, de una forma, pues, como tan, les voy a leer un pedacito. Miren, dice por acá: parecía una casa de brujas aquel cuarto de baño. Las paredes tiznadas conservaban la huella de manos ganchudas, de gritos, de esperanza. Por todas partes, los desconchados abrían sus bocas desdentadas, resumantes de humedad sobre el espejo, porque no cabía en otro sitio. Habían colocado un bodegón macabro de besugos y cebollas sobre fondo negro. La locura sonreía en los grifos torcidos. Increíble que solo escribiera una persona de 23 años. Entonces, la descripción que ella sí se asemeja bastante a Virginia Woolf en eso, es muy descriptiva. Y aquí dice Cristian Daniel Contreras, que es basada en la vida de la autora, ¿sí? Y el libro nada está relacionado con la vida conflictiva que sucedió en medio de la generación silenciosa, cuando necesitaba luchar los derechos de la mujer, sin dejar nada al cambio del feminismo, del feminismo que levantaba las protestas para poder superar y reconocer el rol de la mujer. Impresionante. Bueno, vamos a terminar leyendo como un pequeño fragmento, a ver quién se anima para leer. Falta el fragmento, sí. Bueno, el fragmento dice así. No sé si ya lo leíste. Quizás me ocurra esto porque he vivido siempre con seres demasiado normales y satisfechos de ellos mismos. Estoy segura de que mi madre y mis hermanos tienen la certeza de su utilidad indiscutible en este mundo, que saben en todo momento lo que quieren, lo que les parece mal y lo que les parece bien, y que han sufrido muy poca angustia ante ningún hecho. Me compensaba el trabajo que me llegaba a costar poder ir limpia a la universidad y sobre todo parecerlo junto al aspecto confortable de mis compañeros. Aquella tristeza de recoce los guantes, de lavar mis blusas en el agua turbia y helada, del lavadero, de la galería con el mismo trozo de jabón que Antonia empleaba para fregar sus cacerolas y que por las mañanas raspaba mi cuerpo bajo la ducha fría. De todas maneras, yo misma, Andrea, estaba viviendo entre las sombras y las pasiones que me rodeaban. A veces llegaba a dudarlo. Aquella misma tarde había sido la fiesta de Pons. Durante 5 días había yo intentado almacenar ilusiones para esa escapatoria de mi vida corriente. Hasta entonces me había sido fácil dar la espalda a lo que quedaba atrás. Pensar en emprender una vida nueva a cada instante. En aquel día yo había sentido como un presentimiento de otros horizontes. Mi amigo me había telefoneado por la mañana y su voz me llenó de ternura por él. El sentimiento de ser esperada y querida me hacía despertar 1000 instintos de mujer, una emoción como de triunfo,
un deseo de ser alabada, admirada y de sentirme como la Cenicienta del cuento, princesa por unas horas, después de un largo incógnito. Me acordaba de un sueño que se había repetido muchas veces en mi infancia, cuando yo era una niña centrina y delgaducha, de esas a quienes las vistas nunca alaban por lindas, y para cuyos padres hay consuelos reticentes. Esas palabras que los niños jugando al parecer absortos y ajenos a la conversación recogen ávidamente. Cuando crezca, seguramente tendrá un tipo bonito. Los niños dan muchas sorpresas al crecer. Dormía, yo me veía corriendo, tropezando, y al golpe sentía que algo se desprendía de mí. Un vestido o una crisálida que se rompe y cae arrugada a los pies. Veía los ojos asombrados de las gentes al correr al espejo. Contemplaba temblorosa de emoción mi transformación asombrosa en una rubia princesa, precisamente rubia, como describían los cuentos, inmediatamente dotada por gracia de la belleza, con los atributos de dulzura, encanto y bondad, y el maravilloso de esparcir generosamente mis sonrisas. Esta fábula, tan repetida en mis noches infantiles, me hacía sonreír cuando con las manos un poco temblorosas trataba de peinarme con esmero y de que apareciera bonito mi traje menos viejo, cuidadosamente planchado para la fiesta. Tal vez, pensaba yo, un poco ruborizada, ha llegado hoy ese día. Bueno. Vamos a ver una parte de la versión cinematográfica, cuyo elemento es súper interesante porque fue publicada en 1947. Es decir, que los autores que me hicieron esta producción, de hecho, el mayor productor fue Edgar Neville, abordó toda la dinámica española que ellos concebían en su época para poder sacar este producto pues, cinematográfico. Tengo internet. Listo.
Bueno, no se escucha bien. ¿Dónde está la película? Ustedes la pueden encontrar en YouTube. En YouTube está la película completa. Bueno, no se les Y un video olvide como de un a minutico. nuestras asistentes llenar el listado de asistencia, es importante para nosotros. Sí, bueno, y hay un video de un minuto que es de una novela gráfica de un autor que es muy bonito, por si les llama la atención. Ah, esto se- Bueno, este fue un trabajo que hizo Claudia Staffi, interpretando a cada uno de los personajes en torno a la lectura del libro. Y bueno, si quisieran conseguirlo, pues ahí lo pueden conseguir. Lo interesante de esto es como el ejercicio pedagógico de cómo uno leyó la obra y se imaginaba los personajes, a cómo al final otros autores leyendo el libro lo terminan pues representando. Otra cosa curiosa es que esta es la calle Aribó hoy en día, entonces es muchísimo más bonita de lo que uno piensa. Y es así de antigua. Y así era como lucía pues en antaño. Entonces, así era como lucía en aquel entonces. Igual, seguía siendo más bello que regularmente otros lugares hoy en día. Bueno, y para finalizar, hay unas preguntas que me parecen como interesantes. Si alguno quiere responderlas en el chat, puede hacerlo. Pero también preguntas pues reflexivas. La primera es, ¿cómo percibes la evolución del personaje de Andrea a lo largo de la novela? ¿Crees que logra encontrar su sentido en medio de las adversidades que enfrenta? La novela presenta varios personajes secundarios intrigantes, como Ena, Román y Gloria. ¿Cuál fue tu impresión de esos personajes y qué función crees que desempeñan en la historia de Andrea? La presencia de la opresión y el machismo se destaca en varios momentos de la historia. ¿Cómo crees que Laforet aborda estos temas y qué impacto tienen en la vida de los personajes femeninos? Nada fue publicada en 1944 y se considera una obra precursora del realismo social en la literatura española. ¿En qué aspecto crees que la novela refleja la realidad sociopolítica de la época? ¿Y cuáles son sus temas universales que aún resuenan en la actualidad? ¿Cómo interpretas tú el título de Nada? ¿Qué mensaje crees que transmite Laforet con esta elección y cómo se relaciona con los temas y eventos de la novela? Estas son las preguntas que planteo a modo de reflexión para que piensen si se quieren llevar a la casa. Y si alguno pues quiere responder o no, podemos ya pues dar finalizada la reunión. Entonces, ¿qué piensas, Marci? Sí, los estamos leyendo, pues muchas gracias por la asistencia. Le recordamos a los que no han llenado el listado de asistencia, por fin llenarlo. O si quieren escribir algo, los estamos leyendo. Y muchas gracias a todos. Yo quería escuchar a Orlando, que fue el que propuso la obra. Yo la verdad nunca había escuchado nada de ella, pero me pareció muy interesante el libro. De nuevo, muchas gracias. Les estaré compartiendo por el grupo de WhatsApp nuestra próxima lectura. Van a ser algunos cuentos relacionados al autor que abordaremos en el mes de junio, que es el escritor de Patito Feo y otros cuentos infantiles y juveniles que
han sido parte también de nuestra vida, de nuestra niñez. No, no es Rafael Pombo. A ver, ¿quién adivina quién es el autor de El Patito Feo? Les estaremos entonces compartiendo por WhatsApp los cuentos del escritor. Los invitamos a las tertulias y a los talleres didácticos que se hará en relación del autor. Ese es Hans Andersen. Gracias, Cristian. Y muchas gracias a todos por participar. Gracias a ustedes por compartir de este espacio que nos da la universidad. Que estén muy bien, feliz fin de semana. Mil gracias. Hasta luego.